presenta WowMX.tv. Hola, ¿qué tal amigos de la hora animal? Buenas tardes, son las 12 de mediodía y bueno, pues empezamos la hora animal. Empezamos este nuevo año con muchos nuevos bríos y muchos ánimos, esperando tener mucha salud y que sea un año mucho mejor que el pasado. Y bueno, pues hemos traído el día de hoy un tema muy bonito, un animal que está aquí a mi espalda. Miren, es una bellísima liebre. Hemos hablado mucho de los conejos, pero bueno, mucha gente dice que casi es lo mismo el conejo que la liebre. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver si esto es real, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy tenemos a nuestra veterinaria linda, hermosa, que la queremos mucho, que es Tali Rojas, a la cual le doy la bienvenida el día de hoy. Hola, Tali. Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Feliz año para todos. Esperamos que este año esté lleno de puras cosas buenas que ya falta nos hacen. Así es, muchas gracias igualmente para ti, para toda tu Gracias, familia, Sofía. para todo ese gran equipo que conforman ustedes con el médico Miguel Ángel de la Torre, con Laurita y por supuesto contigo. Muchas Perfecto, gracias. Sofía. Gracias a ustedes. No, ¿de qué? Pues las liebres, la pregunta obligada, ¿es lo mismo una liebre que un conejo? La verdad es que sí, en este tema es la pregunta del millón. Vamos a hablar, como hace rato lo decías, son casi lo mismo, pero no son lo mismo. Tienen sus peculiaridades estas chaparras que los hacen distinguirse de lo que nosotros pues básicamente conocemos como un conejo común, un conejo doméstico. Claro. ¿Sale? Mira, Entonces, sí. perdón, tengo unas fotografías que, bueno, me gustaría ir pasando mientras que tú nos vas platicando acerca Claro que de sí, con gusto, animal Sofía. que dan ganas de abrazarlo. Mira, vamos a ver una presentación. Aquí vamos a ponerle compartir. Sí Ay, se puede, sí se puede. ¿dónde está mi presentación? Aquí está mi PowerPoint. Liebres. No sé si se vea, ¿se ve? Pues estamos viendo tu liebre de fondo. Pero no ven el logotipo de la hora animal. No, Yo no. ok. A ver, vamos. Ahí está. Ahora sí, ¿verdad? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Listo, ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí tenemos el logotipo de la hora animal. Y bueno, aquí tenemos en segunda posición a una bella liebre ahí en el bosquecito, ¿verdad? Exacto, perfecto. Ay, qué bonitas. Gracias. Ok. Pues mucha gente confunde al conejo con la liebre, ¿verdad? Sí, la verdad es que en muchas ocasiones y muchas personas lo hacen pasar por lo mismo. Y aunque forman parte de la misma familia, o sea, familia de los lepóridos, de los lagomorfos, son herbívoros estrictos, tienen ciertas características estos ejemplares que nos hacen distinguirlas. Y vamos a hablar pues a lo largo de todo el programa de cuáles son estas características. No solamente las características físicas, Sofía, sino también algunos comportamientos que los hacen distintos a los conejos. Y sobre todo, normalmente estos ejemplares no son utilizados como animal de compañía no convencional. Eso es algo muy importante a considerar, ya que su temperamento es muy distinto al de un conejo. Entonces, lo que sí hay que tomar en cuenta ahora sí que de principio a fin, es que estos animalitos no están domesticados.
¿sale? Los conejos sí, ya sabemos que desde hace bastante tiempo, pero las liebres no, Sofía. Entonces, pues, bueno, vamos a partir de esa premisa para poder empezar a hablar de este tema. Claro. Vamos a hablar de cuáles son las diferencias anatómicas, o sea, cómo podemos distinguir a una liebre de un conejito al verlo así, a simple vista, exactamente. Lo primerito que va a saltar o que va a resaltar es que las liebres son animalitos con unas orejas larguísimas, a diferencia de los conejos. Claro, esto es dependiendo de la raza, porque, pues bueno, hay algunos conejos, como ustedes sabrán, que son de orejas muy largas, orejas caídas, orejas largas, pero ni las razas que tienen las orejas largas en los conejos se pueden asimilar a las orejas que tienen estas liebres. Por ejemplo, en la presentación que nos muestras, hay que chequen por favor el tamaño de la cabecita y el tamaño de las orejas. Prácticamente la oreja es cabeza y media, ¿no? Entonces, son orejitas muy largas. Vamos a ayudarnos, como siempre, de mi regla que tengo aquí. Yo creo que las orejas de las liebres, más bien no creo, estarán incluso sobrepasando los 20 centímetros, Sofía. Entonces, son orejas muy largas. Estamos hablando prácticamente de lo que es mi cara, ¿no? Claro. Orejas larguísimas. ¿Esto por qué? Esto tanto en las liebres como en los conejos es una característica que le hace que tengan un mejor sentido del oído. Las liebres, al igual que los conejos, son animalitos presa por naturaleza. Entonces, quiere decir que esos deben de estar a las vivas siempre para poder defenderse o, en este caso, escapar del enemigo. Otra característica de las liebres, a diferencia de los conejos, y también lo podemos ver en la presentación, es que son ligeramente de ojos más saltones. ¿Sale? Más adelante vamos a hablar de las características o de cómo lo vamos ocupando en nuestra vida diaria, ciertas expresiones que tienen que ver con las liebres. En este caso, hay algunas expresiones que dicen, es que tienes ojo de liebre, ¿no? Ojos locos de liebre. Por ejemplo, haciendo un poco alusión a la famosa película de Alicia en el País de las Maravillas, el conejo que confundimos a veces, el que está en la hora del té, realmente no es un conejo, es una liebre. Entonces, si se fijan y si recordamos la película, ya sea la de dibujos animados o la de live action, tiene estas características, son conejos de orejas muy largas y de ojos saltones, tanto que, por ejemplo, en tu diapositiva los hace ver como que están espantados, como que están loquitos. Entonces, esa es otra característica que también, a diferencia de los conejos, tienen las liebres. Otra es que normalmente las liebres, dependiendo de dónde estén, porque ya les comentaré, estos ejemplares son cosmopolitan, Sofía, los podemos encontrar en muchos de los continentes, en muchos de los climas y de las regiones. Entonces, la verdad es que son animales altamente adaptables a las condiciones medioambientales. Entonces, por lo mismo, van a tener estas coloraciones entre cafezosas, grisáceas, un poco negritas, a excepción de, por ejemplo, las liebres, que van a estar en climas muy fríos, con nieve, que también existen liebres de manto o de color totalmente blanco, con algunas tonaditas de negro. Entonces, esto justamente ¿para qué? Para camuflajearse. Recuerden que en la naturaleza es muy sabia, entonces estos mantos, estas coloraciones les sirven para escaparse o escabullirse y camuflajearse y pues bueno, protegerse del depredador, que en este caso ya hablamos con anterioridad que puede ser tanto terrestre como aéreo como acuático. Entonces eso es muy importante. ¿Qué otra característica, Sofía? Estos ejemplares tienen unas patas traseras
bastante más desarrolladas que lo que un conejo. Es decir, van a tener la posibilidad, Sofía, de poder correr a una velocidad que incluso el conejito más rápido que conozcamos, el doméstico, el común, para nada las va a alcanzar. ¿Qué es lo que le provee esta velocidad? Que entre más alargaditos sean, o sea, que no son animales tan fluffies, tan pachoncitos, les da más dinamismo a la hora de, por ejemplo, ¿no? Es súper fluffy. Les da más dinamismo al momento de correr y tener mayor velocidad. La verdad es que anteriormente se creía que podían alcanzar los 50 kilómetros por hora, pero recientemente ha habido más estudios donde se habla que pueden alcanzar hasta más de los 70 kilómetros por hora. Por favor. Por eso corres como liebre, ¿no? Exacto, sí. Te digo que hay varios dichos alusivos a las liebres que tienen, pues la verdad es que tienen un fundamento, ¿no? Y una razón de ser del por qué se mencionan así. Parte de esta característica de velocidad se lo dan dos cosas. Uno, que las patas traseras son mucho más largas, pero también que la musculatura está desarrollada de una manera distinta a lo que un conejito doméstico. Okay. Entonces, eso les hace tener una resistencia increíble y es por eso que son unas presas difíciles de cazar. Son, a diferencia de los conejitos, pues son más hábiles, se logran escabullir con mayor facilidad, Sofía. ¿Sale? Entonces, pues bueno, en cuanto a las características físicas y anatómicas, creo que esas serían las más importantes y de las, cómo nosotros, si viéramos a una, podríamos decir, a ver, ¿qué será? ¿Conejo? ¿Liebre? No, la doctora ya nos comentó que son de orejas largas. Ah, ok, tiene los ojos como si estuviera espantada y tiene unas piernotas, ¿no? Súper grandotas y voluptuosas. Ah, bueno, eso quiere decir que es una liebre. A diferencia de los conejitos, que son todos cachetoncitos, todos redonditos de su cara, que dan brinquitos. Incluso, por ejemplo, Sofi, recordando a tus chaparros, que ya ves que ellos son de oreja larga y son conejitos grandes. Imagínate eso, pero yo creo que al doble, ¿no? Una liebre. Entonces, ahí va como la diferencia en cuanto a la fisiología, a la anatomía. Ahora, pues bueno, vamos a hablar un poco de, hace rato les mencionaba que son cosmopolitan. La verdad es que este tipo de ejemplares, pues los podemos encontrar desde Norteamérica, desde África, en Asia, en climas de pradera, en climas de bosque, en climas de nieve. Entonces, está increíble. De hecho, alguna vez, a mí ahorita viendo esta imagen que tiene Sofi, me preguntaba un propietario si las liebres eran parientes de los canguros. Ok. Definitivamente así, en esta fotito, por ejemplo, que tienes ahí de perfil, que le alcanzamos a ver bastante bien las orejas, cómo está conformada esta anatomía, cómo de hecho la parte de atrás se ve súper redondeada, súper fuerte, pero si se fijan, también en las patas de adelante alcanzamos a ver cómo se marca la musculatura. No es el que se alcanza a saber ahí entre una patita y otra, se alcanza a ver que están fuertes. Sí. Y sí, así de lejitos podemos ver que son muy similares a una silueta, por ejemplo, de un cangurito. Desgraciadamente no son familia de los marsupiales, son totalmente parientes y de la misma familia de los conejos. Sin embargo, tienen una característica que más o menos comparten. Las liebres, Sofi, también luchan a manera de boxeo. Ah, ok. Al igual que los canguros. Ajá. Y entonces, justo ahí vamos a entrar, exacto, ahí vamos a entrar con la parte de comportamiento. ¿Qué diferencias hay entre el comportamiento de un conejo y el comportamiento de una liebre? Ya que me metí en estas ondas del boxeo, les voy a comentar. Se habla de que practican el boxeo
porque lo hacen, a diferencia de las peleas que tienen los machitos conejos, los machos liebre son sumamente agresivos y territoriales. Wow. Ya ves que yo siempre les he dicho, a pesar de esta apariencia de los conejos, de súper lindos, tiernos, fluffies y demás, suelen ser agresivos y pueden hacerse daño entre ellos. Ah, bueno, si eso pasa con los conejos, las liebres están a otro nivel. Claro. Las liebres son animalitos que pueden estar, por ejemplo, conviviendo en pareja, pero cuando se llega a la etapa reproductiva, Sí. ahí sí se convierten en otros, desconocen y se pueden volver sumamente agresivos. Okay. Entonces, ¿cómo pelean? Pues justamente aplican la del boxeo. ¿Cuál es la característica de esta práctica que en ellos pues la llevan a cabo con fines de jerarquía, ¿no? Con fines de poder determinar quién es el jerarca y quién es el mandamás en ese espacio o dentro de una pelea. ¿Por qué? Porque el boxeo cansa mucho a los animales, Sofía. Entonces el boxeo, como el boxeo de los humanos, es una práctica de resistencia. Okay. Hay algunos animalitos que tiran a matar, pero que realmente sus peleas son muy rápidas, se muerden o se matan y con eso termina. El boxeo no, Sofía, el boxeo es una lucha constante y están y lo que sucede es que van desgastando energía. Esa es la manera como ellos pelean y como ellos ganan o pierden, porque van desgastando energía y pues en definitivo el ejemplar que ya no va a ganar es el ejemplar que gasta tanta energía que ya de plano llega un momento en el que se va porque ya no puede más. Tienen mucho requerimiento de glucosa, ¿no? En este tipo de peleas que pueden durar bastante tiempo. Claro. ¿Sale? Igual, se creía con anterioridad que los únicos que hacían este tipo de peleas eran entre machos y que eran únicamente en temporada de reproducción. Sin embargo, también ya se ha visto que las hembras liebre también pueden boxear y golpear al liebre macho para poderlo alejar ya sea de su nido o cuando la hembra no acepta la cópula, cuando la hembra no acepta que la monten justamente en esta temporada de reproducción. Ok. ¿Vale? Entonces, eso es algo que a los conejitos no los vamos a hacer. Bueno, de repente cuando son agresivos, sí nos avientan como ¿no? Como el golpe con la pata de adelante, ¿no? Pero nunca se paran así como para darnos ahora sí que el gancho al hígado. Ándale. Esa es una de las diferencias. Entonces, como podrán ver, las liebres son más locas, como más temperamentales. Mira, por ejemplo, ahí, o sea, ve qué enorme se ve, Sofía. O sea, Impresionante, ¿no? se ve muy impresionante. Ve nada más, y si se fijan, ahí en este ejemplar se ve muy bien que no nada más hay más desarrollo de las patas de atrás. Vean también la patita de adelante, que es una pata larguísima y eso es lo que le permite como echarse el tirito con los demás machos. Y como ahora, dime eso. Mencionaste, deben de tener mucha fuerza. Muchísima. Nos han dado un golpe fuerte. Exacto. Yo me acuerdo alguna vez vi un documental de las liebres justamente y hablaban de que si un humano quisiéramos ponernos a la par con ellas, sí nos andan correteando y aún así nos ganan, por supuesto, aún así nos alcanzan. Claro, pero como tú bien dices, ahí se ve, por ejemplo, se imagina uno a un canguro, porque si lo ves a simple vista crees que es un canguro, pero si ya ves bien dices, no es un canguro, ¿no? Exacto. ¿Cuál sería la diferencia así como de lejos de los canguros? Porque realmente ahí estamos viendo un canguro. La cola, ¿no? Los canguros son de cola larga y estas chaparritas pues son de cola pequeña. Aunque
Y ese también últimamente me han preguntado, porque creo que se hizo famoso un TikTok de que no es cierto que los conejos tienen la cola de pompón, ¿no? Ajá, Y ajá. entonces sacan los videos que le jalan la colita y que realmente es una colita larga. Mira. Entonces, la cola de las liebres suele ser más ancha. A lo mejor en proporción del mismo tamaño que la de un conejo, pero sí suele ser más ancha. Claro. Entonces, esa es como otra de las diferencias con las señoras liebres. Vamos a hablar, ya que estamos entrando en el tema de comportamiento, y ya que también hablamos de la temporada de reproducción, Ajá. a diferencia de los conejos, y vaya que eso ya es decir, ya ves que hay un dicho de que parecen conejos cuando la familia tiene más hijos, ¿no? Más de 4 o 5 hijos. Es que es una familia de conejitos, ¿no? Haciendo referencia a que las conejas son altamente prolíficas, muy fértiles, ¿no? Incluso. Claro. Entonces, fíjate nada más, si a un conejo ya se le considera un animal con alto índice de fertilidad, con alto índice de proliferativo y aparte de líbido, bueno, las liebres se las llevan de calle. Es también por eso que hay otro dicho que dice loco como una liebre en marzo. Cuando estos ejemplares están en temporada de reproducción, Ajá. lo que sucede es que tienen un libido impresionante, Sofía, impresionante. Y entonces están así buscando a la hembra y haciendo rituales de cortejo y en la cópula todo lo que da. Y entonces, justo con esta expresión que tiene su cara como de ansiosa, de loquita, de espantada, justamente eso es lo que hace alusión a estos refranes, ¿no? Es que estás loco como una liebre en marzo. ¿Por qué? Porque aparte de que están así de un lado para otro, pues bueno, en marzo que ya empieza primavera, que ya empiezan, ahora sí que la temporada de punzada y de locuras y de alto líbido, pues justamente por eso hacemos alusión a eso. Fíjate que las liebres las tenemos muy olvidadas, Sofía. Son Sí. animales que, aunque sea en refranes, forman parte de nuestro día a día y hay muy poquita información y sabemos muy poquita información acerca de las liebres. Claro. Entonces, la verdad, un placer hacer este programa porque, híjole, sí las tenemos bien olvidadas. Nos Claro. estamos dando cuenta de eso. Oye, Tali, ¿es cierto que el periodo bueno, de la hembra de su embarazo dura 10 días más que el de conejos o no es cierto? Sí, bueno, sí, no directamente 10 días más. Acuérdate que sí se puede llegar a dar un promedio. Es decir, muchas veces decimos, no, pues la gestación dura 30 días con más menos 4. Es decir, que puede ser 26 días o 34 días. Entonces, sí duran días más. Quizá no llegan a los 10, pero sí, es un poquito más larga su periodo. Uh-huh. Por lo mismo, yo creo que de que son ejemplares, pues incluso hasta más grandes, más corpulentos y demás. Por ejemplo, esta liebre que tienes ahí, yo me atrevería a decir que es una hembra juvenil. ¿Por qué me atrevo a decir eso, Sofía? En las liebres también existe esta característica como en las conejitas, solamente que ellas como son más alargadas no se les nota. ¿A qué característica me refiero? Las hembras de conejo se les desarrolla una papada, ¿no? Como si tuvieran una estola aquí de elegancia. Y si te fijas a esta chaparrita como que de repente le está colgando más, como si tuviera más pecho, ¿no? Pero en realidad es que se les desarrolla la papada. ¿Cuál es la función de la papada para ambos? Para liebre y para conejo hembras, se quitan el pelo de esta papada para al momento de hacer su nido que pueda conservar el calor. Fíjate nada más qué impresionante, lo utilizan como material de nido, un material muy natural, un material altamente aislante, por ejemplo, porque le permite a los bebés, a los gazapos, tener como
Más calorcito. Este calorcito, porque al principio tú sabes muy bien que son como muy sensibles a no, por ejemplo, todavía no generan su temperatura propia. Y ahí va otra cosa súper importante a comentar. ¿Ustedes se acuerdan que cuando hablamos de conejitos, tuvimos creo que alguna vez algún programa de mamás o de algo por el estilo? De los bebés conejitos. Exacto. A diferencia de los conejos, las liebres nacen siendo animales precociales. ¿A qué se refiere este término? En la naturaleza los animalitos pueden nacer altriciales o precociales. El término precocial significa precoz. Son los animalitos, por ejemplo, como las jirafas, que nacen ya con pelo, ya con ojo abierto y que ya nacen teniendo que caminar, ¿no? ¿Por qué? Porque el depredador anda ahí atrás y el depredador no la va a esperar y vámonos. Los conejos son altriciales, ¿por qué? Son como nosotros, nacemos indefensos, sin abrir los ojos, sin escuchar bien, sin poder caminar, sin poder comer otra cosa que no sea la leche de la mamá. Entonces, esos son los conejitos, pero a diferencia, los guerreros conejitos de liebre, digo, los gazapos de liebre, ellos nacen ya con ojito abierto, Sofía. Okay. Ya nacen con pelucita, prácticamente ya que se puede considerar pelo, y ya pueden nacer incluso en poquito tiempo ya desplazándose. Okay. Entonces, esa es una diferencia sumamente importante a considerar. ¿Por qué? Porque nos habla de qué tan no domésticos o qué tan asilvestrados aún están estas liebres, ¿no? Claro. A tal grado de que sus crías tienen que nacer prácticamente ya corriendo porque vámonos, si no el depredador anda allá atrás de nosotros. Exacto. Y también en su parto tienen 7, 8. Sí, tienen un promedio más o menos de eso, ¿no? Se habla de que ellas pueden incluso por esto mismo, pueden incluso tener hasta menos crías que un conejito, por lo mismo, Sofía, ¿no? Que tienen que estar a las vivas de volada y estando ya listas para correr. Entonces esa es otra. ¿Qué otra característica podemos mencionar ya que estamos hablando de partos, de gestación y demás? Ellas... su madriguera no suele ser como en vida libre son las madrigueras o los nidos de los conejos. Los conejos, como tú bien lo sabes, y como seguramente si tenemos audiencia que tenga conejos, ya también sabrán que si el conejo tiene oportunidad de tener un jardín o algo así, invariablemente, Sofía, va a hacer un túnel y se va a guardar, ¿no? A diferencia de los conejos, las liebres no hacen túneles. Ellas sí excavan, ¿no? Pero no son como tal un túnel, están como un poco más expuestas. Ahí sí, no he tenido una información certera del por qué hacen esto, siendo animales que están muy expuestos a los depredadores. Pues no sé si tenga que ver con que sus bebés o sus gazapos son justo precociales y pueden mejor escapar en vez de guardarse. No tengo bien ubicada la información del por qué, a diferencia de los conejos, las liebres no hacen túnel. Solamente hacen un nido, pero que es muy poco profundo. Voy a tratar de seguir averiguando y cuando tenga datos te lo paso y se los comparto, pero sí, no, ahí sí no tengo la información clara. Habrá que ver o leer más artículos porque yo le voy más a eso, ¿no? A que las crías no necesitan tanto resguardo, ¿no? Y que como son ahora sí son de patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos, ¿no? Igual y ese es como, ¿por qué? Claro. La otra característica, ahorita que veo esta foto, la mayoría de estos ejemplares suelen ser de coloraciones muy marrones, incluso hasta en los ojitos. Sí. A diferencia de las que viven en climas de nieve y demás, ¿no? Que son blanquitas, pero ve nada más, por ejemplo, este ejemplar
con sus tonos entre marrón, entre café, entre negro, entre beige, y ve nada más esos ojos color fuego. Hermosos. ¿No? Son animales muy bonitos, Sofi. Son Claro. animales sumamente bonitos. Y estas características de belleza, pero no nada más de belleza, sino también sus características, por ejemplo, de fertilidad, han hecho que en la antigüedad fueran incluso considerados como animales sagrados, justamente porque se consideraban deidades referentes a la fertilidad. Exacto. Tú sabes que todos estos animalitos también tienen una concordancia o una razón del por qué eran venerados en ciertas culturas, incluso en diferentes épocas, por sus características, ¿no? En este caso, la fertilidad hizo que fueran totalmente adorados, pues prácticamente en la época súper antigua, ¿no? Se habla también, o sea, hay ciertas leyendas que eran súper adorados por Afrodita, justamente por estas características de líbido, de fertilidad, de proliferación, ¿no? Entonces, imagínate qué tan en el olvido los tenemos, que en muchas ocasiones no sabemos eso. Sabemos a qué están, por ejemplo, asociados los conejos, las vaquitas, no sé si en algún momento el doctor Miguel Ángel ya te ha hablado de todas estas características mitológicas de los hurones y demás. No. Pero, pues estaría bien que luego lo preguntáramos. Claro. Pero la liebre la tenemos en el olvido. Pero lo que tú bien dices de la fertilidad, sobre todo los egipcios eran quien las protegían más, ¿no? De hecho, bueno, ellos las nombraban como el bello ser, los egipcios. Sí, y es que justo, o sea, antes un animalito que tuviera concordancia con esto y que pues para ellos fuera un ejemplo y una deidad, pues lo cuidaban, lo protegían y lo adoraban a todo, ¿no? A todo. De hecho, también, por ejemplo, leyenda acerca de lo de la luna, pues muchas veces dicen, es conejo, muchas veces dicen, es liebre, ¿no? Entonces, dependiendo de la cultura, algunas culturas también pensaban que era una liebre, justamente, que veían la silueta de una liebre. Y esto, pues, más a favor del por qué este animalito era tan adorado, pues, como en esas épocas, ¿no? Claro, y bueno, pues también tenemos en la fábula a la liebre, ¿no? No podemos olvidarla. Exacto, exactamente. La fábula. Oye, Tali, y por ejemplo, estos animalitos, ¿cuántas horas duermen? ¿Dormirán más que los conejos o más o menos? No, mira, hay que recordar que todos estos chaparros que son presa, no es que no duerman, porque sí duermen, sí tienen la capacidad de cerrar los ojos, pero lo que pasa es que pues no lo alcanzamos a ver. Son de sueño muy ligero y entonces yo me atrevería a decir que en vida libre incluso hasta pueden dormir menos que lo hace un conejito pues estando en cautividad. Okay. Tristemente, pues bueno, están expuestos a muchos depredadores y la ventaja de el tipo de alimentación que llevan es que les provee energía siempre, ¿no? Y esta energía pues hace que con poco tiempo de descanso, esta dieta, mejor dicho, que con poco tiempo de descanso puedan seguir permaneciendo esa energía para pues poder correr literal en el momento que sea necesario, sin importar si es día, noche, tarde, madrugada o lo que sea. Claro, yo había leído que, bueno, el mayor tiempo es entre las 8 y las 4 de la mañana, pero como tú dices, es muy difícil. Por ejemplo, yo nunca he podido ver a mis conejos dormidos. O sea, nunca, siempre así. Entonces digo, bueno, ¿a qué horas duermen? Exacto, ¿sabes? En la mayoría de los casos, pacientitos que vienen conmigo, propietarios que vienen con nosotros, nos han dicho, es que yo antes de los 2, 3 años jamás los vi dormir, jamás los vi que cerraran los ojos. Y esto pasa porque si tú les
les guardas una rutina, la misma rutina siempre, ellos eventualmente se van a acostumbrar a que esto es algo que los hace sentir seguros. Y entonces en algún momento van a poder en casita llegar a ver que se echan de ladito y que cierran los ojitos, ¿no? Pero esto es con el paso del tiempo, Sofía, y teniendo siempre la misma rutina. Que claro, déjame contarte, tenemos un pacientito que se viene a quedar mucho tiempo con nosotros porque su mami viaja mucho y se queda aquí con nosotros. Y este chaparro, desde que era un gazapo, porque lo conocemos desde gazapo, él siempre ha dormido, se tira de lado, cierra los ojos y siempre, pero ese es su temperamento, ¿no? Afori es como, me vale la vida, yo no le tengo miedo a nada, pero es uno en un millón, Sofía, o sea, todos los demás, claro, pues son ejemplares que pues bueno, ¿no? Que la verdad es que siempre tienen esta característica de estarse cuidando y justo por eso existe el mito de que no duermen o que no pueden parpadear, pero sí se puede. Oye, Tali, y por ejemplo, ¿estos animalitos comen lo mismo que los conejos? ¿Son vegetarianos? ¿Podríamos decir? Prácticamente sí. O sea, podemos decir que son herbívoros estrictos al igual que los conejos. Ellos, como te digo, como se adaptan muy bien a los climas, pueden desde tener una dieta totalmente fibrosa y rústica. ¿A qué me refiero? A los animales que están más en climas secos y demás, su dieta puede estar compuesta de pura fibra, puros pastos, puros senos, puros rastrojos, o animalitos como por ejemplo el de la foto, que son más climas, pues como más ay, se me fue la palabra, de pastos verdes, ay, conejito. Entonces, sí, exacto. Hay que seguirnos cuidando, por cierto, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, realmente si tuviéramos la oportunidad de hacer una comparativa de un animal que está en vida libre, conejo y liebre, sí, Sofía, la verdad es que es prácticamente la misma alimentación. Si nosotros tuviésemos la oportunidad de una liebre, tenerla en cautividad, que no sería lo correcto, cabe aclarar, no sería lo correcto, pero si tuviéramos la oportunidad, seguramente sería la misma dieta, solo que con una ración un poco, pues, más abundante, ¿no? Pero sí, prácticamente es lo mismo. Entonces, pues, Sofía, la verdad es que no se nos debe olvidar que sí, hay que buscar las comparaciones, pero que al final de cuentas siguen siendo herbívoros estrictos y sobre todo, estos animalitos no son aptos para tenerlos como animalito de compañía. Exactamente. Pues sí, esperemos que nos hagan caso, que no los tengan, porque este animal necesita ejercitarse. Ya vimos cómo corre, la magnitud de sus patas traseras y delanteras. Entonces, pues, en mi humilde opinión, sería un crimen tener a un animal encerrado, ¿no? Pero sí, es bonito saberlo, pero hasta ahí, ¿no? Nada más. Ay, Tali, pues no sé si tengas más que comentarnos. Agradecerte muchísimo, Sofía, y esperar pasar otro año contigo en colaboración y pues feliz de la vida de estos programas contigo. Muchas gracias, Tali. Esperemos que este año sea muy bueno y seguiremos aquí. Y bueno, pues muchas gracias a todos los amigos de La Hora Animal por estar un año más aquí con nosotros. Espero que sea este programa como todos de su agrado. Y bueno, recuerden nuestras redes sociales y cuídense mucho. Nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto. Bye. Gracias, Tali. Gracias, Sofía. Wow. MX.tv presentó
¡Wow! Wow. MX.tv